Buenos días y saludos a los que nos están sintonizando desde el canal de Porque Nadie Te Quiere en YouTube. En esta oportunidad estamos otra vez con Ricardo Aguilar Humano, artista visual y escritor, que nos va a estar compartiendo sobre su vida en una serie de videos, sobre su obra, sobre sus experiencias espirituales y místicas. Y pues bueno, saludarlos y muchas gracias por abrirnos las puertas otra vez al círculo, y para todos los que tienen el interés, ya sea por su personalidad, por el estudio de las artes en general en El Salvador y por supuesto en el tema del espíritu. Muy buenos días. Gracias a ustedes por tener el interés de hacerlo. Quizás la primera pregunta va de acuerdo a sus orígenes. Si queremos contar la historia de un humano como lo es usted, como lo somos todos, obviamente no partimos solos en esta vida. Siempre hay una ascendencia, siempre recibimos la herencia de alguien, en este caso sus abuelos y sus padres, que después, digamos, darían su familia nuclear, sus hermanos. Si nos puede hablar un poco de cuál es su ascendencia, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus padres, cómo es que llegan a formar una familia y cómo es que viene a dar su familia, ¿no? Bueno, mira, mi abuelo paterno era de Asunción Mita, Guatemala. De muy joven, al morir su madre, se traslada a Santana. Pobre, él un ser muy pobre, de origen campesino. La ventaja que tenía es que era blanco, alto, ¿verdad? Y se dedica a la venta en Santana. Mi abuela, por parte paterno, era de la zona de Hilo Vasco, de ascendencia puramente indígena. Claro, ya no se vestía como indígena, ¿no? Pero era de ascendencia puramente indígena. Por parte de mi madre, mi padre es nacido en Chalchuapa, Rafael Castro, cafetalero. Y mi abuela, por parte de mi madre, es Luisa Nosiglia, de origen italiano. Y mi padre nace en San Salvador, mi padre. Precisamente nace el día del terremoto, el 7 de julio de 1919, cuando estalla el volcán de San Salvador. Y lo tiene que tener mi abuela en un parque, ¿verdad? Porque todo estaba cayendo. Crecen y todo, una familia humilde. Conoce a mi mamá en Santana, mi madre entre comillas de buena familia, y se casan muy jóvenes. Mi mamá creo yo que de 18 y mi papá de 19, 20. Se casan en Santana, muy humilde. Mi papá trabajaba en una farmacia y de planillero en una finca, y mi mamá ama de casa. Y era la época, se desata la época de Martínez, ¿verdad? Entonces mi papá tenía un amor, yo creo que debido a la influencia de un abogado famoso de Santana de esa época, don Ángel Coches Castro, que era un constitucionalista muy respetado. Y a raíz de ese amor a la Constitución, mi padre y otro grupo de jóvenes se sublevan contra Martínez. Claro, y como locos jóvenes se van a Metapán a pelear sin armas, ¿verdad? Y lo derrotan, claro, termina exilado en Guatemala. Yo ya he nacido en Santana, mi madre vive ahí con mis abuelos, y decide llevarme a Guatemala, ¿verdad? Por veredas y por todo, yo chiquito. Mi padre trabajaba en carreteras en Guatemala, de cadenero, esos que van moviendo el trípode. Y ahí vivíamos pues, a la orilla de la carretera. Pero resulta que uno de los ingenieros que manejaba la carretera se hace amigo de mi padre, tenía una finca de café y le da trabajo a mi papá para administrar la finca. Empieza mi padre a manejar esa finca, nos vamos a vivir ahí.
yo chiquito pues. Y ahí crezco yo, digamos, mis amigos chiquitos eran indígenas, campesinos indígenas, ¿verdad? Entonces, claro, mi patio eran kilómetros para andar andando y andábamos descalzos y hacíamos lo que hace un niño de campo, ¿verdad? Andar pescando, meternos a los ríos y en las tardes traer leña para la casa y todo lo normal del campo. Después de eso mi padre consigue otro trabajo con otro señor exilado, finquero de dinero, don Agustín Alfaro, en una finca que se llama Patria. Se traslada a trabajar ahí, nos vamos ahí. Ese lugar no tengo muchos recuerdos. Después de ahí consigue otro trabajo y lo traslada a una propiedad grande entre Yepocapa y Santa Lucía. Y ahí trabaja mi padre varios años, en una finca grande de caña, azúcar, habían ingenios, enorme, enorme. Y yo sigo creciendo mi niñez con los niños campesinos, pues o sea, mi patio, mi espacio para correr era levantarme en la mañanita con mi perro e irme con mi cherada al monte, ¿verdad? Con un machete y todo. Y pescábamos y andábamos en el monte, corriendo grandes peligros, pero como los niños con los que andaba eran nacidos allí, conocían el ruido de una culebra, sabían cómo cuidarse y aprendí yo de ellos cómo cuidarnos. Nunca tuvimos problemas. Pero sí desde chiquito con ese mundo indígena, digamos, me fue natural escuchar historias sobrenaturales, sobre duendes, sobre espantos, sobre apariciones, sobre cosas de esas, ¿verdad? Y a los 7 años y medio, sin yo estar consciente, me preparan una maleta y después de tener ese patio enorme y esos amigos, me mandan de un día para otro a Santana, a estudiar a Santana, al Liceo Santaneco. Y me meten a vivir en la casa de mi abuela paterna. Y después de tener aquellos espacios, me toca dormir en un cuarto con 8 personas más, que son tíos que no tengo, ¿verdad? Que eran otro rollo. Y tías y tíos y tíos y todo eso. Y me meten al colegio. Y después de yo andar en el campo libre, de repente el colegio había que llegar de blanco con corbata negra y zapatos negros lustrados y sentarme a la par de un montón de niños, ¿verdad? Entonces eso a mí me produjo un shock fuertísimo. Y la separación de mis padres me produjo también un desarraigo con el tema familiar. O sea, eso desarraigó el concepto familiar de papá, mamá, ¿verdad? Porque se perdió. Y en esos primeros grados tuve que aprender, porque yo no sabía cómo era, a ser hipócrita. Porque en el campo ninguno de nosotros chiquitos tenía por qué ser hipócrita, pues no mentíamos. ¿Para qué íbamos a mentir si andábamos en el monte, verdad? Si querían hasta andaban desnudos, no había problema. Desnudos y sobre qué íbamos a mentir. Ya después de grandecitos mentíamos cuando fumábamos de escondidas, digamos, ¿no? Pero de ahí no mentíamos. Pero ya en ese colegio sí me di cuenta con mis compañeros que había que mentir para sobrevivir, pues había que ser hipócrita. O sea, ingresaba a un sistema. Se podría decir que ahí comienza a conocer la realidad kafkiana, digamos. Así es, la pesadilla, ¿verdad? La pesadilla. Estudio en el Santaneco, que gracias a Dios tenía un director, don Manuel Farfán, que era un hombre muy ejemplar. El colegio era chiquito, pero estuvo bien. El 4º grado me mueven a Guatemala y estudio en Guatemala, en el Liceo Santa Cecilia. En ese tiempo entra Arbenz al poder en Guatemala y mi papá ya tenía una propiedad propia.
Entonces, con Arbenz yo me doy cuenta, yo sí pote, pero me doy cuenta por medio de mi papá, que a raíz de Arbenz habían llegado a Guatemala muchos agentes soviéticos a trabajar, muchos, a andar lavando cerebros, ¿verdad? Mujeres, hombres y todo, de la Unión Soviética, y habían llegado comunistas de la región de Stalin, de Guatemala, de México, de todos lugares, a fraguar la revolución, entre comillas. Y eso ya era la época de la Guerra Fría. O sea, es absurdo pues pensar la Guerra Fría, ¿verdad? Es absurdo. Entonces, claro, a raíz de eso viene el golpe de Estado contra Arbenz, que lo da la CIA. Me acuerdo que el hermano de la CIA, que era Foster Dulles, su hermano, era el gerente de la United Fruit Company de Guatemala. Entonces, era evidente que eso no podía suceder. Cae Arbenz y empiezan las dictaduras militares en Guatemala. Y mi padre se regresa a El Salvador, a Santana. Y se dedica a la agricultura, compra una propiedad y se dedica a la agricultura. Ya en sexto grado decide mi padre trasladarse a San Salvador. Y estudio un año en el García Flamenco, primer curso, y lo pierdo. Porque a mí el colegio nunca me gustó, o sea, me parecía un absurdo, nunca me pude adaptar, nunca. Me parecía absurdo estar encerrado en ese, no me gustaba. Demasiado rígido. Y estudiando una serie de cosas que no me interesaban, para nada, pues no me interesaban. Después, ya en San Salvador, ya el otro primer curso, mi padre me matricula en el Externado San José. Y en ese tiempo los jesuitas no eran como son ahorita me dan risa, ¿verdad? En ese tiempo le besaban los zapatos a la oligarquía, pues era evidente, ¿verdad? Porque se las llegaban a que se los besaran. Y nos sentaban una vez al mes en el colegio y llegaba el obispo, monseñor, no sé cómo se llama, y se sentaba en un trono con un anillo y todos teníamos que dar la vuelta para besarle el anillo, ¿verdad? Claro, yo nunca se lo besé porque, en primer lugar, porque me parecía un asco. Y en segundo lugar, coño, yo no he nacido para besarle el anillo. No hacía fila. Y la colo, así, todo. Pero al llegar no besaba. No lo besaba, no, era absurdo. Entonces, esos eran los jesuitas de esa época. Yo estudié primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. Ya el cuarto curso ya no lo aguanté. No lo aguantaban los jesuitas, no es porque fueran malos, sino que porque es hipócrita todo eso, ¿sabes? Es falso, todo ese volado de la Iglesia Católica es falso, ¿verdad? Predicar a un Cristo comiendo bien me parece un poco falso. Salgo del externado. En cuarto curso me matriculo en un colegio para terminar mi bachillerato. Era un colegio que se llamaba Liceo Cultura, de un doctor, de un señor Espinosa, que escribía textos de colegio, parece. Y el lema de ese colegio era mes pagado, mes pasado. Entonces saqué mi bachillerato. ¿Sí? Nunca llegaba, ¿verdad? Pero así. Además a mí no me interesaba, hermano, para nada. Estuvo la solución ahí. Sí, estuvo la solución. Y nunca, todos mis compañeros que yo los veía ya bachilleres, querían ser ingenieros, dentistas, abogados, doctores, y a mí no me daban ganas de hacer nada, pero nada, de nada. Lo único que me interesó fue derecho, como para defender a los pobres, digamos, ¿no? Pero cuando vi los textos, que eran unos tamales así de grandes, dije yo, coño. Entonces mi padre tenía propiedades en el campo y me dediqué a administrarlas. Aquí por el Puerto de la Libertad y por San Pedro Nonualco. Yo no quería estudiar. Y desde primer grado había conocido a Rolando Costa,
Habíamos sido compañeros en Santana y compañeros en el Externado. Y nos volvimos a ver. Mi padre se queda sin dinero, mi padre se queda sin un centavo. Y me doy cuenta que Rolando Costa se había metido a estudiar humanidades, se sale y se mete a derecho y se sale y no sé qué. Y leía mucho. Y para mí leer era una pérdida de tiempo, pues había que vivir, ¿verdad? Pero me doy cuenta del interés de Rolando por la lectura y me llama la atención y empiezo a leer libros que él me recomendaba. Y ahí entré a la lectura, ¿verdad? Bastante. Y se me olvidó el campo, se me olvidó del todo, ¿verdad? Con el tiempo nos matriculamos con Rolando Costa porque no hallábamos qué hacer. Ya Rolando había aprobado todo, pues, derecho, humanidades y fracasaba en todo. Nos metemos a artes plásticas y nos registramos con el maestro Valentín Estrada en escultura, en dibujo y pintura con Pedro Acosta, Miguel Ángel Orellana y Salinas. Íbamos todos los días ahí a estudiar. Ahí llegaba Salarrué a escultura a trabajar un busto. Pero claro, lo veíamos llegar un ratito y se iba, ¿verdad? Solo buenos días y se acabó. Como al año de eso, me surge la oportunidad de irme para San Francisco, porque la abuela de mi abuela, por parte de mamá, se había ido a California en los años 40 y tenían una casa grande donde alquilaba cuartos. Entonces me dice mi mamá, mira, ¿por qué no te vas para allá? Y te alquilamos un cuarto y ta. Claro, ellos lo hicieron para que yo no fuera un vago, ¿verdad? Por lo menos para que aprendiera inglés. Y yo... O sea que en eso todavía estaba en la Escuela de Artes Plásticas, ¿o ya había salido? No, en ese tiempo salí, al año me salí. Ya. Es que a mí pertenecer a Volado nunca me ha gustado, ¿sabes? He sido como alérgico a eso. O sea, aunque tuviera temperamento artístico, no le parecía mucho. No. Y me voy a San Francisco. Claro, los primeros 6 meses era aprender inglés en una escuela pública para adultos. Estudiaba 6 horas inglés, gratis, ¿verdad? Iba todo el día. Y vivía en un cuarto con mi abuela. Pero con mi abuela, que yo no la conocía, a los 2 meses de estar ahí, ella no me aguantó ni yo la aguanté. Y me salí. Pero yo un salvadoreño con una mentalidad salvadoreña cuadrada, tonta, ¿verdad? Y ahí en la escuela había hecho unos conocidos y me dice un salvadoreño, mira, venite a donde yo estoy. Y ahí alquilaban cuartos. Entonces alquilé un cuarto. Y le escribí a mis papás que ya no me escribieran, que yo no les iba a escribir. Porque me había dado cuenta que yo no sabía quién era. Me había dado cuenta que yo no tenía ni idea quién era, ¿verdad? Yo sí quería ver quién era. ¿Cómo es que llega a esa consideración? ¿Todavía no había entrado mucho a lo hippie en esos momentos? No, para mí no existía todavía. Y entonces, por el hecho de que me daba cuenta de que yo no podía hacer un té, yo no podía hacer un café, yo no podía hacer un huevo revuelto, yo no podía hacer nada, hermano. No podía plancharme una camisa. Y de repente en un cuarto, yo solo, ¿quién lo iba a hacer? Entonces me di cuenta de eso, ¿verdad? Y empecé a... Entonces este amigo me consiguió trabajo en un hotel de mozo, en las noches, de mover mesas, preparar salones, un trabajo cabrón, de cargar cosas, toda la noche, salíamos a las 6 de la mañana. Y ahí trabajé. Al rato de estar trabajando ahí, me cambié de cuarto porque el cuarto donde me había pasado era un ruido horroroso, porque pasaba una calle en el segundo piso por mi ventana, ¿verdad? Entonces, puta, me cambié de cuarto.
y me metí de lavar platos en otro lugar. Entonces se imagina, para un niño medio burgués salvadoreño, con una mentalidad salvadoreña, estar lavando platos cuando en mi casa quien lavaba los platos eran las mujeres, ¿verdad? Yo jamás. Yo lavando platos, y no crea que de otros platos, 200, 300 platos, ollas, todo, ¿verdad? De 10 de la noche a 6 de la mañana. Suficiente. Me alquilaba un lugar y como yo nunca fui parrandero, ahorraba, compraba materiales, compraba óleo, compraba libros. Y me encontré con un amigo en San Francisco, Mauricio Valiente, de Santana, un autodidacta pintor genial, pero genial, ya murió, genial. Nos volvimos a ver, nos hicimos muy buenos amigos. Entonces me metí como estudiante libre al State College de San Francisco. Y como estudiante libre, ¿por qué? Porque no tenía horario de entrada ni horario de salida. Porque de otra manera no me hubiera gustado. No estaba matriculado, llegaba... Nada de estudiante libre. Y me llevaba bien con el profesor de pintura y de cerámica y los compañeros y todo. Y podía llegar cuando me diera la gana. Ahí estuve como 2 años, 3 años. Realmente estudiando nada, sino que practicando, porque ahí habían materiales pues para manchar, para toda la idea. Y los compañeros eran ideales. Ahí se empezó a dar el hipismo. Porque los profesores empezaron a experimentar con LSD en la Universidad de Stanford, que era legal. Se iban a la Universidad de Stanford, donde les dicen, prueban el LSD, regresan y nos cuentan lo que les había ocurrido. Y nos damos cuenta que esos profesores en una semana habían cambiado totalmente. O sea, pensaban de otra manera, se empezaron a divorciar, porque se empezaron a dar cuenta de que lo que habían vivido no era cierto. Pero ese interés de probar esta droga venía por un interés artístico inicialmente. Sí, y porque contaban en Stanford las experiencias místicas. Por ejemplo, en Stanford, profesores de psicología y todo, hablaban de que se habían sentido la experiencia que sintió Buda, o como sintió Cristo, y que habían sentido experiencias místicas. Entonces eso atrajo mucho, ¿verdad? Entonces, claro, el profesor nuestro, Maquis, de cerámica, le pedimos, y él nos dio, pero nos dijo, tengan cuidado, tarará. Y con este amigo Mauricio Valiente le empezamos a probar. Pero a todo esto, la palabra hippie no existía, eso no existía. Entonces nosotros vivíamos en el Haight-Ashbury, que después se volvió famoso. ¿Por qué vivíamos en el Haight-Ashbury? Porque quedaba pegado al barrio negro. Entonces los apartamentos eran más baratos, nada más. Como estar a los negros era más barato. Y cerca del parque Golden Gate. Entonces vivíamos ahí. Y el grupito que vivíamos ahí, digamos, unos estudiaban psicología, otros pintura, otros no sé qué. Nos llevábamos bien, pero empezamos a experimentar con el LSD. Y de repente eso nos cambió radicalmente. La manera de vestir, la manera de pensar. Ya nadie se quería poner esta camisa porque no la había diseñado él, pues no tenía nada que ver con él. Entonces empezaba a ver qué ponerse, ¿verdad? Y empezó esa creatividad. Y apareció la música nueva, una música no nueva, pero experimental, de rock and roll, de todo esto. Y las carátulas de los discos empezaron a ser artísticas, con el arte psicodélico. Entonces a través de la música se expandió ese movimiento y el psicodelismo a través de las portadas de los discos. Entonces eso creció de una manera exagerada, no se imagina. De un año para otro, el Haight-Ashbury
que nosotros andábamos caminando ahí tranquilos. Y el año entrante, en el verano, en todos los parques habían llegado más de 1 millón de jóvenes de todo Estados Unidos a ver qué era eso. Entonces eso creó un escándalo espantoso, ¿verdad? Y algunas agencias de publicidad le pusieron hipismo, porque hip es cadera. Era así por la danza, digo yo, a ver por qué le pusieron así. Pero una cosa sí es evidente, en esa época se dio una abertura, yo le llamo una rajadura en la realidad, y penetró abiertamente la energía del amor y la paz. Y muchos de nosotros lo llegamos a sentir, no amor para alguien, sino que amor universal. No una paz de que estoy tranquilo, sino que una paz, un estado de paz. Y empezaron a asomarse a San Francisco ciertos gurús de la India, ciertos lamas del Tíbet, fueron apareciendo y a formando sus centros de monasterios y cosas, ¿verdad? Y como a mí nunca me ha interesado seguir a nadie, nunca me interesó, pero los escuchaba hablar y todo. Y me parecía interesante la filosofía de ellos, que era tener la mente vacía. Eso me pareció interesantísimo. Y empecé a leer literatura oriental, cantidad. Y descubrí en la literatura oriental que la cultura oriental conoce más al ser humano interno. Y la cultura occidental conoce lo externo. Entonces, a través del intelecto, ¿verdad? Entonces me interesó, como yo me andaba buscando a mí mismo, eso me ayudó a buscarme a mí mismo. El libro tibetano de los muertos, un montón de lectura oriental, el budismo, el zen, el tao, todo eso. Lo leí mucho y lo practiqué. Y a través del LSD lo practicábamos, yo lo practicaba. Cómo morir consciente, lo practicaba mucho. Y pintaba, y leía mucho, y trabajaba de lavaplatos. Pero como era buen trabajador y no molestaba, me subieron de puesto a ayudante de cocinero y después a chef, en un restaurante de lujo, ¿verdad? Y claro, a mí no me gustaba cocinar, pero en fin, solo se imagina que de 6 de la mañana, tal vez a 8 o 9 de la mañana, preparábamos más de 2000 huevos. Puta, era algo feo, ¿verdad? Pero en fin, era trabajo. Y claro, yo decía, llegar a la casa voy a pintar porque tengo materiales y todo. Pero cuando llegaba a la casa lo que llegaba era dormirme porque estaba agotado. Y cuando me despertaba era bañarme y irme al trabajo otra vez. Entonces lo que hice es, como no gastaba, trabajaba 6, 7 meses, ahorraba todo ese dinero y dejaba el trabajo. Y me dedicaba a pintar, a escribir y pintar y escribir, manchaba cuadernos y leía mucho. Y experimentaba este camino espiritual mucho. Y un grupo de amigos que nos llevábamos muy bien, una hermandad que teníamos. Muchos de los amigos, uno de ellos habló con Dios, o Dios habló con él, y se fue para la India. Otro que era un matemático genial, que había descubierto la fórmula del amor. Otro, por ejemplo, un psicólogo que era brillante, psicólogo, deja la psicología y al siguiente semestre se mete a la cerámica. Entonces eran unos cambios radicales que se daban, ¿verdad? Ya en el 67, San Francisco se había vuelto un mercado de los narcotraficantes. Ya habían entrado los narcotraficantes a vender heroína, cocaína, speed, todo eso, ¿no? Y la policía empezó a perseguir la marihuana y el LSD y no perseguían lo otro. Entonces se fue volviendo un ambiente feo. Entonces decidí salirme de San Francisco y la mayoría de los amigos se empezaron a mover fuera de la ciudad, al campo, a las montañas, a hacer comunas y todo.
y me vine de regreso a El Salvador. Claro, yo en El Salvador, con chancletas, peludo, y en ese tipo de mente, aquí no había nada de eso, ¿verdad? Nada, nada. ¿Con quién hablaba? Con nadie, nadie. Me hice amigo de un grupo de poetas piedrisiglo, especialmente de Rafael Mendoza, que vivían en la Casa Ambrosia, allá por el Apolo. Y ahí lo llegaba a ver. Había veces me paraba la policía en la calle, así, los radiopatrullas, me ponían ticamán, porque por la barba y todo pensaban que era guerrillero, ¿verdad? Que eran esos años. Y no me creían que era salvadoreño, y la cédula y todo, bueno. Pero en fin, así era esa época. Entonces, alquilo un cuarto frente al cementerio, en el Boulevard de Venezuela, un garaje y un segundo piso que daba al cementerio. ¿Y cuál sería mi ingenuidad y mi tontería? Que en el garaje de abajo abro una galería. ¿Quién chingado se va a llegar ahí a ver cuadros con el cementerio y sin parqueo? ¿Verdad? Nadie. Yo, y en el segundo piso dormía. Ahí mismo vivía, en ese jardín, rentaba otro cuarto el famoso actor Norman Douglas, que era un gran actor, con Don Raimundo Barbero, y quedaba una cuadra la Mamacoyo, que nos daba crédito de panes con frijoles y todo eso. Y ahí vivo. Al otro lado del cementerio alquilan su cuarto, por primera vez forman un estudio el grupo Mancha Nueva, Ponce, Polanco, Manuel Elías, otro muchacho que se fue luego, Guillermo Hueso, que era el más joven. Nos hacemos amigos, muy amigos, sobre todo con Guillermo Hueso, y yo con ese afán de joven, pues, de que el arte era para todos y el arte podía ayudar a cambiar a la sociedad y no sé qué, les propongo que expongamos en los lugares públicos. Entonces empezamos a exponer en el Parque Balboa, en el verano del 68. Y exponemos encima de la grama. Llevamos los cuadros en buses, ¿verdad? Y empezamos a exponer ahí. Claro, los planes era otro ambiente en ese entonces, ¿no? Y sin hacernos publicidad, pero ahí llegaba gente. Ya el siguiente domingo mucha gente se enteró y empezó a llegar. Y ese siguiente sábado apareció Sara Rué. Y se puso a platicar ahí conmigo y bla, bla, bla. Y Sara Rué, que a quien yo no conocía, nunca había hablado con él, me dice, mira, me dijo, y ustedes me darán permiso de exponer con ustedes. Y para nosotros era una honra, ¿verdad? Un orgullo, claro que sí. ¿Y dónde guardar los cuadros? Me dijo, nos los llevamos en bus, le dije yo, para El Salvador. Déjalos en mi casa, me dijo, yo vivo aquí. Ese sábado ya lo fuimos a dejar al garaje de su casa. Y ya el domingo Sara Rué expuso con nosotros, ¿verdad? Nos hizo una entrevista a la Mercedes Durán de 3 páginas en el Diario Latino. Y se hizo bulla esa exposición, ¿verdad? Claro, solo podía ser en el verano. Y a raíz de eso se entabla una amistad con Sara Rué muy cercana. Pero yo me doy cuenta, yo no sabía, me doy cuenta que Sara Rué, aparte de ser un gran pintor y escritor, era un ser espiritual. Entonces veo que tengo la oportunidad de conversar con alguien que sabe de eso. Entonces yo le empiezo a compartir todo lo que yo ando buscando y he encontrado del oriente, de la meditación, del astral, del espíritu, de todo ese tema. Y empezamos a hacer una amistad espiritual fenomenal, que duró toda la vida, hasta su muerte en 1975. Después de eso, yo me traslado a vivir a Los Planes, al kilómetro 4, algo así,
Guillermo Hueso se va por ahí también, Polanco se mueve por ahí también. Ya no exponemos en el Balboa, pero cada quien tiene su estudio y yo sigo exponiendo en parques de pueblos. Me voy a ferias de pueblo a exponer en los parques de la loca. Exponemos hasta en la penitenciaría de San Vicente, con el grupo La Mazacuata. Y así ando yo. Y Salarrué me presta pinturas de él para que enseñe. Hasta que no se me llego a cansar de eso, porque es cansado andar cargando cosas en buque, ¿verdad? Y en 1970, una amiga, Miriam Interiano, muy famosa, fue la que fundó la primera discoteca aquí en San Benito, se le puso OVNI, una mujer muy adinerada, cafetalera. Yo conocí a la secretaria de Toño Méndez, que era el director de la biblioteca de la universidad, y lo llegaba a ver. Y la secretaria era amiga de la Miriam, entonces era la hija de la Gilda Levín, la actriz de teatro. Entonces me dice la chamaca, mira, me dice, ¿no conoces a la Miriam Interiano? No, está interesado en conocerte porque quiere ver si le das una charla sobre lo que vos sabés, que vos sabés temas del espíritu. Ay, yo encantado pues de que me dijeran eso. Entonces me invitaron un día jueves o viernes, yo que sé qué día, a la casa de la Miriam a dar una charla. Fui feliz, ¿verdad? Yo en ese tiempo no tenía carro. Y llegué, pero la tal conferencia lo que era una fiesta. Era una reunión de gente, un gran musicón, tragos y todo, ¿verdad? Y yo que andaba en otro viaje me senté en un rincón, me sentí muy mal. Apareció la Miriam, me pidió disculpas y yo me despedí y me fui. Al día siguiente me llamó la Miriam y nos vimos y hablamos del espíritu. Pasamos 2 días sin parar hablando ahí en la casa de ella y nos hicimos muy amigos, muy amigos. A raíz de eso, la Miriam tenía muchos amigos, ¿verdad? De la burguesía. A raíz de eso empezaron a llegar a la casa de la Miriam más, no solo a tomar trago y a hacer fiestas, sino que a ver de qué pasaba ahí. Y empezó a llegar gente, y empezó a llegar el LSD, la marihuana, todo eso, y empezó a crecer una onda fuerte ahí, pero fuerte, en el que llegaba mucha gente. Y acuérdense que era el tiempo de la policía, el general Medrano, los coroneles, era peligroso, ¿no? Entonces yo le digo a la Miriam, mira, coño, aquí hay que movernos. No, en esa casa donde dice que tiene la revelación de la verdad de Cristo. Ahí está. ¿Sí nos puede comentar un poco sobre eso? Vaya, mira, estando en esa casa, no había gente, esa era de noche, solo estaba 2, 3 amigos, Miriam, que era su casa, y yo, y tomamos un LSD. 2 de ellos era su primer viaje. Yo no, porque ya tenía máster, venía de San Francisco, ¿verdad? La Miriam no tomó. Y nos empezó a pegar el viaje. Yo me senté en la sala, cada quien agarró su lugar. Un amigo, cuando le pegó, lo que hizo fue dormirse abajo del piano y ya no se despertó. A saber cómo hizo. Otro amigo yo vi que se estaba poniendo violento porque estaba en ese tiempo aquel asesinato que habían matado a Sharon Stone, no sé cómo se llamaba. Habían apuñalado a unas actrices en Estados Unidos. La esposa de Polanski. Mason, creo yo que era. Polanski, algo así. Entonces, yo vi que a este amigo le agarró esa onda, ¿verdad? Y lo seguía a la cocina buscando un gran cuchillo, ¿no? Entonces no sé de dónde me salió la fuerza.
El tipo era grande, violento, y le dije que se fuera a acostar. Y a saber por qué me hizo caso y se fue. Y me quedé yo solo. Y el amigo Guillermo Hueso andaba por ahí, solo. Y yo me quedé. Y me quedé ahí. Empezó mi viaje. Pero empecé a sentirme culpable. De repente empecé a sentirme como que yo era culpable de asesinatos, de crímenes, de horrores, ¿verdad? Y decía, coño, yo no he hecho nada. Pero como ya tenía experiencia en el tema oriental, me iba para adentro a ver si en mi interior, en otras vidas, yo había sido un malvado, ¿verdad? Y al irme para adentro me daba cuenta que no. Coño, ¿esto qué es, verdad? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Me salí de la salita, me paré en un corredor que tenía un tope así, y ahí terminaba el corredor, la pared, y me paré frente a la pared y se fue poniendo todo rojo, pero rojo, el techo todo, y empezó a chorrear sangre, todo era sangre, el piso y todo. Entonces todo se llenó de mal, pero no el mal, sino que la maldad. Crímenes, cucarachas, ascos, tortura, guerras, todo. Entonces yo me iba para dentro de mí y empecé a experimentar como las primeras guerras de la tierra, los primeros crímenes de la tierra desde el principio. Y fui desde el principio avanzando. Y me fui dando cuenta que esa oleada de crímenes y de maldad, pues, me rodeaba y era más fuerte que yo y que me iba a arrastrar. Entonces, claro, yo preferí morir a dejarme arrastrar, ¿verdad? Y abrí los brazos y dije yo prefiero morirme, pero yo no nada que ver. Pero claro, el instinto animal, cuando me quedé sin aire, respiré, natural, y me empezó a entrar ese aire de la maldad. Inevitablemente, como estaba cubierto, me empecé a respirar, porque todo eso rojo se desbordó como un río enorme de sangre, ¿verdad? Y me cubrió, y empecé a respirar. Y poco a poco me fui dando cuenta cómo me llenaba de ese mal, y no lo podía evitar, pues llega a ser un maldito, malvado, ¿verdad? De alguna manera es como la herencia de la humanidad, de la violencia de la humanidad, sí, que estaba entrando en usted. Exacto. Lo que la religión puede llamar el pecado original, ¿verdad? Pero sucedió algo que en la última burbujita de aire que respiré, y reventó en mis pulmones, porque era consciente de eso, al reventar en mis pulmones, fue llenando toda mi sangre de una energía de amor. La fue llenando, se llenó. Entonces cuando yo hice, ya con esa energía todo lo alrededor mío se fue calmando. Entonces es como que me daba cuenta que lo que entraba al pasar por mí cambiaba. Como que un 6 se hace 9, digamos. Cambiaba. Y el sonido de mi respiración de alguna manera me sugirió escuchar el nombre Jesús. Y lo dije, Jesús. Cuando dije ese nombre, todo el alrededor se calmó, inmediatamente, todo. Entonces, híjole, dije yo, qué sencillo es esto. Jesús. Todo. Es como la redención, la salvación de la humanidad alguna vez, pero en usted, en este Así caso. es, en ese momento. Entonces me di cuenta y yo, coño, tanto que he buscado, tanto que he leído, y qué sensible el tema de Jesús en el tema. Y voy a darle vueltas a libros y búsquedas y vueltas de gato y todo, ¿no? Y ahí está el tema. En eso estaba,
cuando empecé a oír unos sonidos como electrónicos en el lado derecho del cerebro. Yo no los puedo hacer, ¿verdad? Como así. Pero me decían algo. Me di la vuelta y había un pequeño patiecito que daba un pequeño cielo en la casa. Empecé a ver el pequeño cielo y había una luz. Puede haber sido una estrella, un planeta, no sé qué era. Ahí estaba. Y donde la vi así, empezó a tirarme rayos de luz como alfileres, pero sin dolor. En la frente. En la frente. Y me fue llenando, sin decirme una palabra. Cuando ya me llenó, me di cuenta. Coño, dije yo, no, Jesús es la respuesta. Híjole, Jesús, gracias, Señor, gracias. En eso estaba cuando se me acerca Guillermo Hueso, el otro amigo. Pálido. Y este era un tipo moreno, alto, ¿verdad? Más alto que yo y fuerte. Y me dice, un tipo de paz. Me dice, Ricardo, me quieren matar. Yo no he hecho nada. Pero yo entendí que no me estaba hablando Guillermo. Pero sin pensar, ¿verdad? Así, no, hermano, le dije yo, no. Y se me fue acercando y lo tuve enfrente. ¿Y por qué me quieren matar? Me dijo, si yo no he hecho nada. Y se fue acostando, yo le ayudé a acostarse. Abrió los brazos y lo empezaron a clavar. Y se oían los martillazos en las manos, ¿verdad? En los pies y todo. Y él se me quedaba viendo y me decía, ¿y por qué me están matando si yo no he hecho nada? No fue herido, no se le veían las marcas ni nada. No, pero el dolor y el ruido sí, ¿verdad? Y entonces yo le puse mi mano derecha en el corazón de él. Y por la mano izquierda yo recibí energía que se la transmitía, ¿verdad? Al corazón de él. Cuando llegó el momento de la lanza que le meten aquí, y se murió. Pero no me preocupé, no dije yo, coño, ya se murió, qué gran lío, ¿verdad? Y me quedé así, un momento. Cuando de repente por ese mismo patiecito fue entrando una nube como de 2,5 metros de ancho, como por 2 metros de ancho, blanquecina, pero como llena de luciérnagas. Pero no eran luciérnagas, ¿verdad? Y se fue acercando, y a mí no me extrañaba nada, me extrañaba. Y se le metió al cuerpo de Guillermo. Apenas se le metió al cuerpo de Guillermo, volvió en sí. Y entonces yo le puse la mano abajo de la cabeza y como que yo sabía sin saber lo que iba a pasar. Lo levanté y le ofrecí agua. Y tomó unos sorbos de agua. Entonces, con los ojos abiertos. Pero me di cuenta que no era Guillermo. Ahí estaba Jesús. Era evidente, era una mirada divina, pues es una mirada que te desnuda todo, pues es una mirada exagerada de amor. Y me dice, mi hermano, me dice, nos volvemos a encontrar. Y me abraza. Ese abrazo me cambió la vida, para siempre. Después nos separamos del abrazo y me dice, hoy tienes que traer a tu amigo de vuelta porque él no está aquí, estoy yo. Tráelo de vuelta, tú sabes cómo. Y se fue, ¿verdad? Y me quedé ahí con Guillermo, pero que no era Guillermo, y de repente veía pasar a Guillermo en sus ojos. Le pasaba así. De alguna manera lo detenía con la mirada hasta que lo senté y no lo dejé irse. Entonces regresó y me dijo, hermano, Jesús es la respuesta. Y nos abrazamos, ¿verdad?
Entonces, ya me voy, me dijo, tengo que ir a mi casa. Y él vivía por la Costa Rica. Y eran como las 4 de la mañana. No, hombre, le dije, no te vayas todavía. ¿Cómo no? Me dijo. Si Jesús está conmigo, ¿qué me puede pasar? Y se fue. Yo esperé que aclarara un poco. Todo el mundo dormido. Y me fui. Yo vivía en la colonia Shangri-La, por mexicanos. Y me fui. Caminando también a pie. Ya en la tarde me habla la Miriam. Me dice, mira, nos tenemos que ver, que estoy loco, no sé qué. Y volvimos a hablar. A todo esto, a esa casa empezaban a llegar 20, 30 gente diarias, ¿verdad? A fumar marihuana, a tomar LSD, de todo, pues ahí. Entonces yo digo, mira, hay que movernos de aquí, esto es un relajo. Entonces me dice la Miriam, mira, yo tengo mi casa, tengo una finca en el volcán de San Vicente, y ahí hay una casa grande, 7 joyas, vámonos para allá. Enséñamela. Y nos fuimos a verla. Y era ideal. Y nos fuimos para allá. Y se fueron para allá 12, 13 gente, ¿verdad? Pero allá empezaron a llegar 30, 40 gente a la semana, ¿sabes? De alguna manera siempre atraía a la gente interesada. Cantidad. Y en ese lugar se abrió nuevamente una ranura en la realidad como la que había sucedido en San Francisco. Y entró el amor y entró la paz. Y mucha gente que llegó a 7 joyas experimentó eso. No todos. Y yo había andado en el 69 exponiendo pintura con una mazacuata en San Vicente, en la penitenciaría, todo eso. Y ahí llegaba también Eduardo Sancho, que después se formó el comandante Cienfuegos, ¿verdad? Llegaba ahí también, y teníamos poesía y todo. Pero Fermán se desaparecía, Eduardo. Él ya andaba formando las bases campesinas. Yo ni sabía. Yo ni idea. Eso me entero después. Entonces, estando nosotros en 7 joyas, tranquilos, cuando un día hay un operativo de la Guardia contra los guerrilleros y nos rodea la Guardia super armada, ¿verdad? Pero se dan cuenta, por ejemplo, en los campos de patio donde asolean el café, estaba jugando tenis Luis Susquiano con alguien más, con raqueta pero sin bola, con referee, ¿verdad? Y la Guardia viendo aquel. Esto está loco. Un manicomio hemos llegado. Entonces, pero igual nos capturan en busca de propaganda subversiva y armamento. Y no teníamos nada. Lo que teníamos era colores, ¿verdad? Porque yo había pintado todo un salón del universo. Entonces los colores era subversivo. Entonces nos llevan presos a Zacatecoluca, nos trasladan presos a la Guardia. ¿Y por qué eran subversivos los colores? En ese tema, es que ese es el tema. Nos acusan de, salen los periódicos, el 2 de julio, el 3 de julio salen los periódicos titulares, grupo hippie guerrillero capturado con propaganda subversiva. Y así y nos lleva el Chele Medrano a la Guardia. Y ahí nos mete presos y nos interroga, ¿verdad? Y claro, todo para el más loco. Y el más metido era yo. Porque cuando a mí me interrogan, lo primero que me preguntan es, ¿vos conocés a Roque Dalton? Si decía que no, me pegaba una pescosada, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo conoces? Porque yo soy pintor y artista, ¿verdad? ¿Y conoces a Roberto Armijo? Sí. Y de ahí nos sacan así, nos pelonean. Ya para ellos sí no era de la CIA. Sí, ahí no, ¿verdad? Ahí era del contrario. Era lo contrario, salimos, nos para ahí y sale el Chele Medrano y nos pregunta, bueno, ¿y de ustedes quién es el líder? Y todos los locos sin ponernos de acuerdo, miren, para mí Jesús, para mí Jesús, para mí no sé qué, para mí Jesús.
Entonces el tipo se dio cuenta que no era ningún tonto, que no estábamos mintiendo, pues, que ese era el rollo. Y nos invita a desayunar, ahí en el casino de La Guardia. Y en el casino de La Guardia estaba desayunando la Huizón, que estaba recién llegado. Y donde nos ve entrar se va indignado de bravo, ¿verdad? Entonces ahí hablamos. Y el Chele Medrano nos manda a dejar en un microbús a donde nosotros querramos. Y claro, todos quisimos que nos fuera a dejar a la Nacional, a la U, porque ahí era centro de reunión, ¿verdad? Por la Cafetín de Ajeus, atrás de la Universidad del Derecho. Y ahí nos dejan. Y claro, ahí la mar donde nos ve llegar como héroes, pelones, que no sé qué. Y ahí estuvimos bien. Cada quien agarra para su casa, todo eso. Y al tercer día, la gente sigue llegando donde la Miriam. Yo no llego. Porque siento que ha pasado algo raro, ¿verdad? Como yo era el que más sabía de política, dije yo mejor me mantengo al margen. Y al tercer día estaba donde la Miriam, y la Miriam en la sala de su casa tenía marihuana y había LSD y todo. Y el hijo del Chele Medrano, Julio, que se volvió un gran amigo, estaba cumpliendo 15 años y había llegado y había tomado LSD. Y ahí estaba. Cuando de repente llega el Chele Medrano en aquellos Cadillac de antes, ¿verdad? Con unos guardaespaldas con una grande ametralladora, ¿verdad? Y se baja y ¡puchi! Yo no estaba, ¡puchi! ¿verdad? Entonces le avisan a Julio, hijo, mira tu papá, y se va al techo a esconderse. Y le abren a Medrano y se sienta ahí y ve todo. Y la Miriam era guapísima, pero guapísima. Y una mujer muy fuerte, de un carácter muy fuerte, muy valiente. Y empieza el Chele a hablar. Esto me lo cuenta Guillermo Hueso, que estaba ahí. Entonces el Chele empieza a preguntar, bueno, ¿y ustedes de dónde sacan el poder que tienen? ¿Y el poder que tienen ustedes qué es? Pues, y con la guardaespaldas con semejantes ametralladoras, ¿verdad? Lo sentía de alguna manera. Sentía que él era experto en eso, pues. Él era el jefe de la CIA para Centroamérica. Tenía buena intuición. Coño, estaba entrenado para eso. Y están ahí. Entonces le dice, ¿y ustedes cómo hacen que no se haga? Dios le dice, ¿y ustedes cómo hacen? Pues tómese un LSD, le dije. Y se lo dan y se lo toma. Y le da uno a cada guardaespaldas. Y empieza el viaje. A todo eso baja Julio del techo a ver a su papá. Hola, mijo, que estás aquí, tata, y se abrazan y empieza el viaje. Yo no estaba ahí. Como a las 3, 4 de la mañana, en silencio, ¿verdad? Todo aquello. Todo el mundo esperando que les reventara a Medrano algo raro y pasara cualquier cosa. Pero tranquilo. Como a las 3, 4 de la mañana, Medrano se para y dice, ya me voy, ya voy a regresar. Y se va. Y los 3, 4 guardaespaldas se van con él y se les olvidan las ametralladoras. Y se van. Como a la hora, me contaba Guillermo, regresa Medrano con una cara como de niño, lavado, limpio, abrazarlos a todos. Ya me di cuenta de Dios, ya me di cuenta. Fíjense, les dijo que me fui y en el primer río que encontré, como él conocía El Salvador, paré el carro y me metí a bañarme. Y me metí así vestido a bañarme. Y me empezó a salir sangre. Y de un lado habían caciques indígenas y del otro lado caciques indígenas, es lo que él vio. Y enfrente la Virgen de Guadalupe. Y me perdonó. Entonces, gracias. Desde ese momento Medrano cambió. Y se volvió en contra del sistema, ¿verdad? Y lo sacaron de la guardia, pues lo escaparon a matar, ¿verdad? Lo
sacaron de la guardia y todo. Y se hizo un happening en la guardia, en el auditorio de la guardia, donde llegó el grupo de rock, que es la Banda del Sol, tocaron ahí, se repartieron ácidos y 300 billas. Y ya. Después se hizo otro happening en el Parque Balboa, en una casa que tenía Medrano en medio del parque. Ahí estaba Luis López, el famoso cantante, con su mujer viviendo. Le había dado la casa al Medrano, ¿verdad? Y ahí estaba. Y ahí llegamos todos, como 3.000 gente. No sé quién había conseguido el LSD y repartieron un cachín. Entonces la guardia nos cuidaba alrededor. Y más atrás la policía para que no nos capturaran, ¿verdad? Y llegó la banda de la guardia a tocar, aparte del rock. Y la banda de la guardia de uniforme tocó el Submarino Amarillo. Eso es genial, ¿verdad? Eso es genial, ¿verdad? Y después el rock, no sé qué, y después una gran meditación todos juntos, de la mano, no sé qué. Y de ahí yo me fui. Yo vivía en los planes, en la kilómetro 6, en la casa de piedra. Me fui a mi casa y dejé eso ahí. ¿Sabes? No me gusta eso, ahí me fui. Terminó todo bien, pero terminó todo bien. Después de eso, yo me empecé a alejar, porque me di cuenta que se iba a venir un tema político, ¿verdad? Y a mí no me interesaba estar en medio de algo que no sabía qué onda, ¿verdad? A Medrano le escapan a matar en la guardia, nombran otros, se agarran a disparos. Medrano anda en las calles en una moto con un chaleco que dice paz y amor. Un gran rollo, hermano. Un gran rollo. Y forman un partido que se llama FUDI. Y a mí, por medio de unos dirigentes, me llaman para que me hiciera cargo de la propaganda. Si yo decía que no, era peligroso, ¿verdad? Pero que sí, gracias, lo voy a pensar, que sí. Al día siguiente me fui para Panajachel, bien, que no quería ir nada de eso. Y me fui a Panajachel. Estuve en Panajachel como meses ahí trabajando con Ancus y yo Checo. Regresé después. Y me establecí. Y fue cuando se empezó a dar el fenómeno de La Palma, porque Fernando Yor tomó ácido con Alex Bella y otra gente y se dieron cuenta de un asunto. Entonces Fernando decidió La Palma. Yo siento que esto es como que un poco ignorado tal vez por la historia, ¿va? Porque sí es verdad que el término es comercial, pero eso de los hippies sí vino a permear aquí, tuvo su incidencia, ¿va? En el arte, como vemos también en la política, ¿va? Entonces esto que formaron ustedes en La Palma es como una especie de comuna o una tribu de lo que se hacía allá en San Francisco, ¿verdad? Claro. Y además otra cosa, hermano, eso creó una revolución mental en el país, no violenta, que todavía no ha parado, eso ya no para. Pero al mismo tiempo en los 70 que se estaba fraguando eso, se estaba fraguando las FPL y el ERP. La violencia al mismo tiempo como movimiento de paz, ¿verdad? Así es, estaba fraguando lo mismo. Y uno sin darse cuenta de eso, ¿verdad? Entonces después a los años, fíjate qué curioso, me adelante. A los años yo ya tengo a Sala Red y estoy en la casa con todo el legado de Sala Red. Y llega Santiago a verme y llega Suancho, que viene a Fermán Cienfuegos, ya con la papa, estábamos ahí hablando. Y yo nunca había caído por qué nos había caído la guardia como foco guerrillero. Nunca entendí. Entonces me dice Sancho ese día, ¿te acordás? Me dice, cuando andábamos en San Vicente dando recitales y todo. Yo ya andaba preparando los campesinos, me dijo, para la guerrilla. Ah, cabrón, le dije, por vos nos cayeron. Y usted sin darse cuenta.
O sea, ellos pensaron, les digo, que nosotros éramos el foco guerrilla. Por vos nos cayeron, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! Y a raíz de eso, digamos, se da un movimiento muy fuerte en el país, fuerte, en todo el país, de amor y paz, de música, se forman grupos de rock en todo el país, y se da un gran despertar de la pintura, del teatro y todo. Está Bene que con Fidel Sánchez y forma el bachillerato en artes. Había un movimiento cultural muy fuerte en el país en esa época. Y terminamos yéndonos para La Palma en el 71. En una misma casa, en una comuna vivíamos todos, ¿verdad? Hasta que Fernando se casa, entonces se queda con esa casa y cada quien agarra su casa. Y cada quien en su casa hace su galería. Ahí estaba Oscar Soles, Julio Medrano, el hijo de Medrano, Ricardo Álvarez Cervera, que era artesano y aprendió la quena, y Oscar Soles, que se volvió un buen pintor. De alguna manera yo veo que ahí ustedes estaban buscando un estilo de vida un poco apartado de La paz. La paz. Fuera del sistema. Nosotros no queríamos nada que ver con el sistema. Y La Palma era un paraíso porque no había relación con Honduras. Entonces no había comercio. Era un pueblo de paz. Ahí usted podía andar caminando en la noche y no pasaba nada, era tranquilísimo. Entonces nosotros trabajábamos, cada cierto tiempo bajábamos a San Salvador a vender. Había una tienda, galería en la Miramonte que se llamaba Saya, ahí vendíamos nuestras pinturas, y había una boutique de la Fina Gómez, el Bigote, ahí vendíamos también artesanía y pinturas. Y como por ejemplo, suponga, si yo vendía un cuadro al mes, carísimo en aquel entonces, en 600 colones, que es más que $2000 de ahorita, ¿verdad? Y yo pagaba de renta 35 colones, 1.50 de agua, 3 espejos de luz. Entonces, tenía para vivir un par de meses. Entonces yo llegaba al comedor donde la niña finita, comer rico, y me daba el lujo de invitar a los mendigos, porque los mendigos vengan a comer y comíamos y todo, ¿verdad? Yo era millonario, pues, compraba requesón, queso, paletas, todo. Y tenía una buena casa le quiero decir cómoda, donde trabajaba. Y en una de las idas a Panajachel me junté con esta norteamericana, Victoria Buzardo, que se vino a vivir conmigo a La Palma, que era una artesana fenomenal, una mujer excelente. Pero en ese entonces la gente que era muy católica y fanática, Fernando y Max, hacen un retiro espiritual de las monjas y se vuelven carismáticos. Entonces empiezan a hablar lenguas y a tener visiones y puta. Y de repente, hermano, toda La Palma, pero no le exagero, se hace carismática y empiezan a ver el diablo en todos lados. Y salen en procesiones en las mañanas, exorcizando piedras y hablando lenguas y todo. Y confesarme, estaba en el pecado. Y como yo tenía libros, siempre me ha gustado, entonces yo era el demonio porque solo la Biblia había que leer. Entonces eso me hizo irme de La Palma. Llegaba a exorcizarlo ahí. Me exorcizaron como 3 veces, bien caro. ¿Me entiendes? Me ponían la mano y hacían lenguas y ya cuando terminaban me decía, ya estoy lleno de espíritus, ya estoy limpio, sí. Vaya, le decía yo, ya. Entonces le decía yo, hermanos, ustedes están ciegos. Tus hijos no son el demonio, son vos, le decía yo, ¿no? Ni las piedras des en cuenta, pero era por demás. Entonces me fui, porque de alguna manera u otra me podía matar, ¿verdad? Era peligroso. Fanatismo, ¿no? Ya falta poco, unos 5 minutos, ¿no? Perdón.
Sí. Vale, entonces llegamos hasta La Palma, ahí llegamos. Si quieres cerramos aquí por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos con el video? ¿Decimos unas palabras finales o al final lo unimos todo? No sé cómo. Yo diría que puedes decir unas palabras finales como por la primera parte. Primera parte, ¿verdad? Ajá. A ver, dilo tú. ¿verdad? Dilo Si tú. querés decirlo aquí. Aquí. Bueno, entonces por ahora ha sido el tiempo que teníamos, ya hemos llegado hasta la experiencia de La Palma. Por supuesto, esto es solo una primera parte, una parte de la vida de Humano, pero todavía falta su viaje a Cusco, su experiencia en Mallorca. Falta mucho por ver y lo estaremos comentando en la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias por sintonizar. Y ustedes escojan la próxima vez cuando quieran, ¿verdad? Cuando quieran.